Es bueno que esté con nosotros, somos la iglesia La Conexión y usualmente tomamos un libro de la Biblia y vamos a través de todo ese libro, pero ahorita hicimos un pequeño break, un pequeño descanso y estamos hablando acerca de cómo nosotros procesamos nuestras emociones. Eh, Hablábamos acerca del perdón la semana pasada, hoy estaremos hablando de una, por así decirlo, enfermedad, altibajos que nosotros pasamos en la vida y cómo procesamos ese tipo de emociones y en unos momentos sabrán de qué se trata el tema, pero el año pasado estuve en Nicaragua, nos reunimos con unos pastores eh, un pastor después de una reunión vino y se reunió conmigo. Y me dijo, Abner, quiero comentarte algo que nadie sabe que yo estoy pasando. Y él continuó hablando y dijo, por un año he estado pasando por problemas físicos y eso se ha tornado en una tremenda depresión, me dijo. He tratado de comentar esto con algunos amigos, pero ellos me juzgan. Eh, Me dicen que es imposible que un hijo de Dios pase por algo como esto. Ninguno de ellos me entiende, solo uno me escucha y honestamente yo no sé cómo puedo salir de esto. Me siento desesperado, por la noche yo no puedo dormir, estoy a punto de perder mi familia, no tengo energía para salir de la cama, necesito una respuesta. Siento que Dios no me escucha, por favor, no le digas a nadie lo que yo estoy pasando. ¿Le parece familiar esto que alguien está pasando? Yo creo que ha sido un tabú, especialmente en el cristianismo del último siglo, de que los cristianos no pueden pasar por dificultades como esta. Pero cuando yo veo la escritura me dice algo totalmente diferente. Es más, la escritura está ahí para que yo pueda ser animado y que yo pueda procesar todas esas cosas que yo siento a través de la palabra de Dios y cómo ella me guía a yo poder dirigirme a Dios en esos momentos difíciles. De hecho, hay muchos salmos a los cuales usted puede ir y ver de que los hombres pasaron en carne viva por todo ese tipo de dificultades. De hecho, David, el rey David, pasó por un sinnúmero de dificultades que hay un montón de salmos, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143, hablan acerca de cómo David se dirige hacia Dios en las dificultades que él pasó. Así que, ¿puede un cristiano atravesar por problemas como estos? La Biblia me dice que sí, puede. De hecho, Jesús dijo, ustedes pasarán dificultades, pasarán aflicciones. Y hoy estaremos estudiando el Salmo capítulo 6 y no hay un indicio de que este sufrimiento se deba a algún pecado específico de David. Lo único que sabemos es que David está sufriendo, está en una tremenda dificultad. Veremos qué tipo de sufrimiento es. Pero conectado con este tema y con esta introducción, me gustaría hacerle una pregunta personal a usted. Y es, ¿qué haría si un hermano viene a usted y le dice, oye, estoy pasando por esto, no sé qué es, pero aquí están los síntomas, poca energía, ansiedad, preocupación, dolor, a tal punto de que llevo varios días donde no puedo salir de mi cama? ¿Qué le aconsejarías? ¿Cómo le animarías? Bueno, quizás podamos aprender hoy acerca del Salmo 6 para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe y podernos ayudar a nosotros mismos cuando pasemos por esa dificultad en cuanto a cómo acercarnos a Dios en esos tiempos difíciles y cómo poder ayudar a aquellas personas que sufren. Porque nuestro Dios es un Dios que fue empático, ¿no? Nuestro Dios es un Dios que dice, dejando toda su gloria, vino y se encarnó para estar con nosotros y sufrir y entendernos. Y yo creo que Jesús está con nosotros cuando nosotros pasamos por ese tipo de cosas, porque la Biblia nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aún en la peor dificultad. Así que me gustaría que veamos cuál es la situación de David, qué es lo que le está pasando. Así que vamos a Salmo 6
tiene su Biblia ahí. Si no sabe muy bien cómo usarla, ábrala más o menos ahí por el medio y por ahí va a encontrar el libro de los Salmos. Y si lo tiene, vaya conmigo al Salmo capítulo 6. Y esto es lo que dice David. Recordemos que esta es una oración que David está haciendo. Dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Esta semana leía la biografía de dos hombres de la fe. Uno de ellos es Charles Spurgeon y el otro es Adoniram Hobson. Este último hombre, un misionero increíble que trabajó mayormente allá en Asia, en el país de Burma, después de que su esposa murió en el campo misionero. Cuando ellos estaban en ese país, la mayoría, en los 1800, la mayoría de personas que iban a los campos misioneros morían en el campo misionero por causa de enfermedades. Entonces la esposa de este hombre, Adoniram, murió y su hija murió también unos días antes de que su esposa muriera. De tal manera que este hombre por 3 años sufrió una tremenda depresión que nadie podía acercarse a él. Él decía, yo no quiero acercarme a la sociedad, yo no quiero que nadie me hable, mis emociones están tan bajas, mi espíritu ha decaído. Y pasó 3 años sin exponerse a hablar con nadie. Ahora, este era un hombre que amaba a las personas. De hecho, se movió de este país para ir a Asia y compartir con otras personas y ahora se encuentra en esta situación. Ahora, si nosotros examinamos nuestras vidas, quizás hay etapas y cosas que nos pasaron en la vida. Quizás acciones de nosotros mismos y en otras ocasiones quizás cosas que no tuvieron que ver con nosotros, cambios, pérdidas, desilusiones que nos llevan a procesos similares a lo que el salmista está pasando. Y lo que nos preguntamos nosotros en ese tipo de situaciones es, Señor, ¿hasta cuándo? No sabemos lo que pasó, no sabemos si fue un error personal de David, porque sabemos que hubieron varias cosas, errores que él tuvo. No sabemos si este salmo se refiere a algo específico que él hizo. No sabemos si fue su culpa, el texto no nos dice, pero sí sabemos que fue un proceso donde él estaba lleno de angustia, profunda angustia. En los primeros versículos David siente, en primer lugar, una reprensión de parte de Dios. Lo que él siente es que en su experiencia, en ese profundo sufrimiento, siente que Dios lo ha abandonado. Siente que Dios no está con él. Y aún más, él siente que no solamente Dios se fue y lo abandonó, él siente que Dios está enojado con él. Por eso él dice, Señor, en tu furor, por favor, no traigas tu furor contra mí. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a este tipo de emociones y la depresión es que alguien que experimenta un evento traumático que afecta sus emociones, su espíritu y su salud, tiende a cegarse ante la realidad de lo que él está pasando. Mire, lo que David dice es, Dios no está presente. Ahora, el Dios que nosotros sabemos, ustedes han leído lo que David ha escrito. David ha escrito, si me fuere a lo profundo de las aguas, ahí estás tú. Si fuere hasta los cielos, ahí estás tú. Donde quiera que yo me vaya, ¿cómo puedo esconderme de ti, Señor, si tú creaste todos mis órganos, mi embrión vieron tus ojos?
David ha dicho todo eso y aquí él está diciendo, Dios, ¿dónde estás? No te siento, no sé, te has olvidado de mí. Y no solamente eso, estás enojado contra mí porque todo este sufrimiento tú lo estás poniendo sobre mí. Entonces, en este caso, David siente que Dios está enojado con él, siente que Dios no lo escucha, siente que la ira de Dios está enfocada solo en él. Y es que en momentos como estos nosotros tendemos a pensar que Dios es como un humano. Tendemos a pensar que Dios perdió los estribos, que Dios está frustrado con nosotros y que Él no puede manejar la situación nada más que trayendo dolor a nuestras vidas. Si somos sinceros, aquellos que somos padres, hay momentos donde de tanto lidiar con las locuras y todas las cosas que nuestros niños hacen, tendemos a perder nosotros la capacidad de responder a ellos sabiamente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos enojamos y respondemos como ellos. Si el niño se estaba revolcando ahí, entonces vengo yo y lo agarro y trato de controlarlo sin saber la frustración que ese niño está sintiendo, que no puede, no está en la edad de procesar. Ahora, Dios no es así. Dios no es el Dios que nos ve a nosotros como niños y que no sabe lo que nosotros estamos pasando. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando y Él nos entiende y Él no reacciona como nosotros como padres muchas veces reaccionamos. Entonces, Él no se enoja, él no está frustrado, Él no reacciona como nosotros reaccionamos. Entonces, David siente que esa es la manera en que Dios ha reaccionado contra él. Que Él ha reaccionado contra sus equivocaciones, quizás con frustración. Pero Dios es el Dios que no cambia, Dios es el Dios que está tranquilo, Dios es el Dios que tiene paciencia con nosotros, es el Dios que nos escucha, es el Dios que está presente. Pero David, en medio de su procesamiento, siente que su Dios lo ha abandonado, que Dios está enojado y que la ira de su creador está contra él. Que Dios no tiene tiempo para ver a nadie más que enfocarse en su propia vida y hacerlo sufrir. Eso es lo que él siente. Así que una de las primeras cosas que él pierde es su capacidad física. La capacidad física de poder levantarse. La capacidad física de estar fuerte. Mire lo que él dice en el versículo 2. Él pide piedad y él dice, estoy sin fuerza, dice en el versículo 2. Y mire, sigue en el versículo 2 diciendo, mis huesos se estremecen. Siento como que mis huesos están quebrados. Ahora, cuando los huesos están mal, nosotros no podemos ni caminar, ni levantarnos. A veces él siente tanto dolor que físicamente él está tan débil. En el versículo 3 dice, mi alma está angustiada. Oh, y tú, Señor, le pregunta, ¿hasta cuándo? Yo no sé cuánto tiempo duró esta dificultad que David tenía, pero hay personas que pasan 3, 7 años, 10 años, yo no sé. Pero él ha pasado tanto dolor y tanta dificultad que él se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo no sé si usted ha pasado noches de angustia, pero a mis 36 años yo he pasado una que otra noche de angustia donde no he tenido ni una gota de sueño por la noche. Es la cosa más horrible que te puede pasar. La mayor parte de mis dificultades han sido cosas físicas. Hace poco fue un dolor de estómago que no me dejó descansar en toda la noche hasta que tuve que ir al hospital y me hicieron una cirugía. Pero David está teniendo un problema que es una combinación física, emocional y espiritual. De tal manera que él ha pasado toda la noche y él dice, mis huesos duelen, yo no puedo ni siquiera levantarme. ¿Se imaginan a David angustiado por una situación tan grande que siente que sus huesos duelen? Su fuerza se ha ido y ha pasado tanto tiempo que él pregunta, Dios, ¿hasta cuándo? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero sí es una realidad que cuando nosotros sufrimos, las horas pasan lento. Pueden ser 12 horas de sufrimiento, pero nosotros parece que fueron días de sufrimiento.
David no puede esperar el momento en que él siente un alivio y un rescate de parte de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, este salmo es una oración, como muchos otros salmos. Son oraciones, son expresiones reales de hombres que expresan sin filtro sus emociones ante Dios. Así que lo primero que hace en su desesperación, o lo primero que debemos hacer en nuestra desesperación, según los salmos, es expresar nuestras emociones a Dios con toda honestidad. Con toda honestidad. Ahora, yo no sé si a usted le ha tocado hacer oraciones en público, pero yo soy de esas personas que, pastor, ore por la comida. Yo oro por la comida y nuestras oraciones son bonitas, ¿no? Querido Dios, gracias por estar ante esta preciosa congregación. Y hablamos y decimos palabras, ¿verdad? Bonitas. Y en realidad muchas veces sí estamos agradecidos y son palabras sinceras. Pero cuando nosotros pasamos por dificultad, no estamos tan preocupados en esas palabras bonitas. Estábamos más enfocados en la realidad de lo que estamos pasando y queremos sacarlo y decirle a Dios exactamente lo que estamos sintiendo con las palabras que nos salgan. Y esto es lo que David dice: Señor, rescátame, sáname, ¿a dónde estás? ¿No ves que estoy sufriendo? No tengo energía, mis huesos me duelen. Mi alma, Señor, está abatida. ¿Y tú dónde estás? ¿Hasta cuándo tengo que estar en esta situación? En la primera parte, el salmista expresa lo que él siente en términos físicos. Y en los siguientes versículos, el salmista pide a Dios una liberación, ahora apelando a los atributos de Dios. El versículo 4 y 5 nos dice acerca de eso. David hace uso de 3 peticiones aquí, las cuales él pide a Dios hacer. No porque David tiene potestad para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, pero porque David conoce el carácter de Dios. Él sabe que es imposible que Dios actúe de manera diferente a su carácter, así que él pide. Él sabe que Dios obra conforme a sus características. Esto es lo que Dios hace todos los días, dice David. ¿Por qué no podría hacerlo conmigo? Y esto es lo que él pide en versículos 4 y 5. Señor, vuélvete a mí. Y luego él dice, Señor, rescátame. Y luego él dice, Señor, sálvame. Ahora, primero, David está confundido y él siente que Dios lo ha abandonado. Pero luego David se recuerda del carácter de Dios y dice, es imposible que Dios me abandone. Sé que en algún lugar tú estás, Señor. Y él le dice, vuélvete a mí, rescátame, ven a mí. Yo diría, hermanos, que por eso es tan importante conocer el carácter de Dios y empaparse del conocimiento de sus atributos antes de nosotros caer en la angustia. Porque es ahí donde nosotros agarraremos ese tipo de cosas y las traeremos a nuestro corazón sabiendo de que Dios es bueno, sabiendo de que Dios no abandona, sabiendo de que Dios salva, sabiendo de que Dios es paciente. Todo ese tipo de cosas son las cosas que yo traigo a mi mente cuando yo estoy pasando por la dificultad. Y de esos atributos, David echa mano. David dice, yo sé, Dios, que tú salvas. Y en medio de esta dificultad, aunque yo no sé, yo no lo siento, yo clamo a esa verdad. Yo sé que tú vendrás a mi rescate. David dice, Señor, yo sé que tú eres misericordioso, así que te pido que vengas a mi rescate. Ven a salvarme, yo te conozco, sé quién eres, vuélvete a mí. Hay ocasiones donde no hay nada más que hacer. Hemos agotado todas las posibles ayudas que nosotros tengamos y lo único que tenemos es clamar al carácter de Dios. Les conté que llegaron las 3 de la mañana cuando yo tenía ese dolor en mi panza. Yo sabía que si levantaba a mi esposa, yo ya había probado todo, ella no podía hacer nada por mí. Y entonces dije yo, lo único que me queda es pedirle a Dios que quite este dolor. Yo no aguantaba, yo estaba llorando casi, diciéndole, Señor, quítame por favor este dolor. Y era algo físico.
Ahora, aquellos que han pasado por problemas emocionales saben que un problema emocional puede ser más doloroso que un dolor físico. Y David ya no tiene ninguna otra cosa a quien pedir, ninguna otra ayuda más que clamar al carácter de Dios. Y él le dice: Dios, alivia mi carga. Sé que en algún lugar tú estás, aunque no te sientas. Tú eres el único a este punto que puede ayudarme. Y él clama al carácter de Dios. Hermanos, David ha llegado al punto en que él piensa que su sufrimiento le hará perder la vida. En el versículo 5 dice: porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? En otras palabras, lo que David dice es: el dolor que yo siento como que es un dolor de muerte y en cualquier momento yo voy a morir. Pero Dios, yo no quiero morir porque yo quiero seguir alabándote aquí en esta tierra. Yo quiero seguir viviendo para llevarte gloria a ti. ¿Cómo? Si yo muero, Señor, ¿cómo podría brindarte alabanza? Obviamente que nosotros tenemos más luz en cuanto a la Escritura, que el día en que nosotros partamos de este mundo estaremos presentes ante Dios, alabándole para siempre. Pero nadie quiere morir. Y David dice: yo no me quiero ir de esta tierra, Señor, escúchame, porque yo no quiero partir ahora, quiero seguir disfrutando, alabándote en esta tierra aquí. Y esa es la oración que David hace. Y quizás pasó un cierto tiempo y David no escuchó una respuesta de Dios. Ahora el dolor de David físico se convierte más en un dolor espiritual y emocional. Porque si usted sigue leyendo los versículos, ahora él se vuelve más emocional. Ahora él dice en el versículo 6: cansado estoy de mis gemidos. ¿Usted ha escuchado a alguien gritar de dolor por sufrimiento? Se ve mucho cuando usted va a las emergencias de los hospitales, ¿no? Yo me acuerdo la última vez que yo fui a emergencia fue por ese mismo dolor, y ya llegando ahí dije yo: no, hombre, yo no tengo nada, porque yo escuchaba al de la par cómo se quejaba y cómo gritaba de su dolor. Pero David dice: estoy cansado de gemir. Y mira el versículo 6: todas las noches inundo de llanto mi cama. Todas las noches, cuando yo me voy a dormir, es para llorar. Se consumen de sufrir mis ojos. O sea, ha llorado tanto, sus ojos están hinchados, y él dice: no luzco bien. El versículo 7 dice: mis ojos han envejecido de tanto que yo lloro en mi lecho. Hay un escritor que se llama Peter C., que dice en su comentario de los Salmos: para la mayoría de los sufrientes es en la observación de las largas noches, cuando el silencio y la soledad aumentan. Es cuando el calor humano y la compañía están ausentes, que el dolor y el luto alcanzan su nivel más profundo. Y quizás eso no es la realidad para el 100% de las personas que sufren, pero para muchas de las personas es en la noche, es en la soledad, cuando más sufren. Son en esas horas donde ellos más luchan. Y David dice: cansado estoy de gemir. Mis lágrimas empapan mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. He envejecido a causa de mis adversarios. Ahora, yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde el primer versículo hasta este punto, pero es claro que el sufrimiento físico ahora ha pasado a un sufrimiento emocional y espiritual. O sea, el sufrimiento ha continuado y David todavía no recibe una respuesta de parte de Dios. Aunque en un momento él pudo clamar al carácter de Dios, todavía no ha tenido una respuesta. ¿Alguna vez usted ha sentido el silencio de Dios en una situación? ¿Alguna vez se ha sentido tan desanimado que ni siquiera tiene la energía para venir a la iglesia? ¿Tan exhausto que no quiere ni siquiera leer la Biblia? ¿Tan perdido que no quiere, que no sabe ni qué hacer? ¿Tan débil que no quiere ni levantarse de la cama o limpiar ni siquiera un plato de la cocina?
¿Ha pasado usted por esa situación? Quizás algunos de nosotros hemos pasado por lo menos un momento como estos ejemplos que yo acabo de dar. Y en la providencia de Dios, Dios ha permitido que nosotros pasemos por esa dificultad. Porque Él quiere que nosotros entendamos que aunque Él está en silencio, Él está presente. Y Él ha prometido para sus hijos que Él estará con nosotros en todo momento. En la providencia de Dios, Dios nos permite pasar por esos momentos. Porque es ahí. ¿Recuerdan cuando había muerto el hermano de María, Lázaro? Y Jesús ha ordenado ese momento porque Él quiere venir y sentarse con María. Y Marta también era hermana de Lázaro, pero a Marta le dice: Marta, tranquila, Él resucitará en el día de los muertos. Pero a María no le dice nada, simplemente se sienta con ella y llora. Y llora y la abraza. Eso es todo lo que María necesita. Ese es nuestro Dios. Son esos momentos bajos de la vida, donde Él sabe lo que nosotros necesitamos. Si es que Él se sienta con nosotros y que nosotros lloremos, eso es lo que Él planeó, sentarse con nosotros en ese momento. Si es darnos una palabra y decirnos algo acerca, así como Marta le dijo, nos lo dirá. Pero Jesús sabe exactamente lo que nosotros necesitamos en esos momentos, y eso es lo que Dios hace. Él prepara momentos para acercarse a nosotros. Así que quizás nosotros hemos pasado y quizás estemos pasando por momentos como esos. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que saber cuando nosotros pasamos por esos momentos tan difíciles es que nuestra mente va a pelear contra la verdad. David pensaba que Dios lo había abandonado y que todo el mundo lo había abandonado. Y a veces llegamos a pensar que Dios no es quien Él dijo ser. O sea, Dios dice: yo voy a ser fiel todos los días. Cuando estamos por depresión decimos: Dios no fue fiel. Dios va a ser bueno todos los días porque Él no cambia. Dios no es bueno. Estoy solo en todo esto. Y la realidad es que no estamos solos. Pero nuestra mente comienza a razonar y comenzamos a pelear contra la verdad. Y esa es una batalla que se va a dar cuando nosotros pasamos por depresión. El salmista ha podido relacionar su sufrimiento y clamar al carácter de Dios, aunque Dios no responda. Y en un momento él sabe que Dios lo está escuchando. Él clama a su carácter. Pero en otros momentos él no lo siente. Pero mire cómo cambia en un momento de sentir que Dios no lo escucha. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde el primer versículo hasta el versículo 9, pero ahora el salmista termina con una petición y una oración que deja a Dios lidiar con todas las dificultades que él ha pasado con sus enemigos. No sabemos si esto se debió a la persecución que David tuvo por medio de Saúl. No sabemos si fue con uno de sus hijos que quería robar el trono de David. No sabemos si fue una situación de su propio pecado lo que lo hizo llegar hasta ahí. Pero lo que sí sabemos es que David pasó por dificultad y ahora ha tenido un cambio desde el versículo 1 hasta el versículo 9, porque esto es lo que dice en el versículo 8. Dice: apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, hablando a sus enemigos, porque el Señor ha oído mi voz y mi llanto. Mire, esta es la primera vez que David dice: finalmente Dios, tú me has escuchado. En el versículo 9, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración, dice. Y luego el versículo 10 dice: todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. No sabemos cuánto tiempo. Hay una canción que dice: yo no sé si mi situación será difícil o más fácil que otros, pero Señor, yo te digo que sea lo que sea, quiero que tú estés conmigo en todo momento.
Y esto es lo que David está experimentando ahora. Dice, finalmente Dios ha oído mi oración. Una de las cosas que necesitamos saber, hermanos, es que la depresión y la dificultad no son para siempre. Pero también necesitamos saber que una emoción como esa y una enfermedad como esa no se va sin pelear. Y es una pelea contra la verdad, son nuestros pensamientos contra la verdad de Dios. Pero ahora David ve una luz. Y lo vemos en cómo él se expresa. David dice, ha llegado la hora, es tiempo para que Dios haga venganza contra aquellos que me hicieron eso. Él dice, Dios ha oído mi oración, ustedes se las arreglarán con él, mi Señor hará justicia. Entonces, hermanos, mire qué importante es cómo David procesa todo esto, porque David no dice, me he recuperado y ahora tengo la oportunidad de vengarme de aquellos que me hicieron esto. David dice, yo tengo un Dios que arreglará mis cuentas y Él pagará a cada uno de ustedes lo que ustedes merecen. Así que mejor corran porque tengo un Dios que se las arreglará con ustedes. ¿Ve cómo David se ha despojado de sus propios sentimientos, de lo que él sentía y le dice, aquí está un Dios que va a arreglar la situación por mí? Y ese cambio de corazón ha tenido mucho tiempo. Dios ha estado trabajando para que él pueda pronunciar ese tipo de palabras. Y 3 veces en estos últimos versículos David dice, mi Dios se las arreglará. Él dice, Dios, miren, mi Dios ha oído la oración. Dios ha oído la voz de mi llanto. Todas aquellas súplicas que yo hice, todas aquellas lágrimas que derramé cuando mojaba mi cama, Dios finalmente ha escuchado. Dios ha oído mi súplica. ¿Nota el cambio? Y cuando usted lee todos los salmos acerca de las personas que pasaron depresión en el libro de los salmos, casi siempre comienzan o con una alabanza y después con una queja y después con otra alabanza al Señor, o si no comienza con una queja ante Dios y luego termina siempre con una alabanza a Dios, lo cual nos da esperanza de saber de que nuestras dificultades, hermanos, no son para siempre. Que Dios está en el proceso de restaurar su creación. Por eso, y ahora David ha cambiado su corazón, ha habido un proceso. Y ahora él puede decir, Dios se encargará de todas esas cosas. Dios está conmigo, Dios me escucha. Ahora, manera de aplicación para nosotros. Es un corto salmo. Si usted tiene tiempo de meditar en él en su casa, lea esos versículos. Pero a manera de aplicación quisiera hablar a aquellas personas que están pasando ahora mismo por ese momento donde sienten que Dios está en silencio y no escucha. Alguien dijo que Dios habla más fuerte en los momentos donde ronda el silencio en nuestras vidas. Así que yo quisiera invitarle a imitar al salmista. ¿Cómo pasamos por los altibajos de la vida? Lo primero es que yo quisiera aconsejarle que usted hable con Dios. Yo he hablado con gente y lo primero que le pregunto es, ¿tú le has expresado a Dios genuinamente tu dolor? Y la mayoría me dicen, no, yo no lo he hecho. Háblele a Dios de sus frustraciones, de aquellas cosas que han roto su corazón. Sea sincero con Él. Solo así Dios puede empezar un proceso sanador en su vida. Sea sincero con Dios. Lo vemos en los salmos. La gente no andaba con rodeos para decirle a Dios lo que ellos estaban sintiendo. Eran sinceros con Dios. Porque ese es el comienzo de algo transformador que el Señor va a hacer en su corazón. En segundo lugar, quisiera recordarle que si estás en un proceso como este, Dios no te ha abandonado. Porque aunque tu mente te diga que Dios te abandonó, la Escritura me dice algo diferente. Nos dice que Dios está presente. No creas la mentira del enemigo que Dios te abandonó. Agárrate de la Escritura. Josué 1:8 dice, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Isaías 43:2 dice, cuanto pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Son promesas de Dios. El pastor Matt Mason de la iglesia Brook Hills dijo en una publicación esta semana, no hay nada mejor que estabilizar los corazones temblorosos como las promesas de Dios que nos dicen, yo estoy contigo. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros. Hermanos, esta semana tuvimos con nosotros a Melissa, muchos de ustedes la conocen, el hijo de nuestros hermanos Antonio y Edgar. Es interesante que cuando ella sabía que sus papás estaban en otro lugar y que nosotros la estábamos cuidando, porque ellos estaban en el hospital teniendo otro bebé, y cuando ella pasaba por momentos donde no sabía lo que estaba pasando, por qué ella estaba en una casa extraña, por qué sus papás no estaban con ella corría y me abrazaba. Y cuando ella se caía y sentía dolor, ella venía y me abrazaba y sentía confort en que yo la abrazara. Hermanos, así es Dios. Dios dice, yo estoy aquí, no quizás para quitarte inmediatamente la dificultad, pero mi palabra dice que en medio de la dificultad tú sentirás mi confort. No sé cuánto tiempo va a durar ni lo que Dios tenga planificado para usted en medio de la dificultad, pero una cosa sé, que el Señor ha dicho que Él estará con usted todos los días. Y esa es una promesa, hermanos, que no tiene valor. Hermanos, y para toda la iglesia, La Conexión, nosotros tenemos un Dios que viene y se junta con aquellos que se encuentran en dolor y en luto. Su ejemplo, el ejemplo de nuestro Dios, nos llama a nosotros a ser sus hijos y ir y hacer lo mismo. No tiene que ir y ser como los amigos de Job que llegaron y le dijeron, Job, tú estás en este problema porque tú tienes este pecado dentro de ti. A veces nosotros queremos arreglarle la situación a las personas, cuando las personas que están pasando por este tipo de dificultad, lo único que quieren es desahogarse con alguien y alguien que los escuche. Así que seamos, hermanos, ese tipo de personas que son como nuestro Dios, empáticos con aquel que sufre. Hermanos, que una persona pueda aliviarse por solo el hecho de que nosotros nos sentemos y escuchemos sus dificultades. No tenemos que solucionar sus problemas, simplemente estar ahí. Así que, hermanos, en ocasiones el alivio de una persona en un momento de dificultad puede venir con el simple hecho de mandarle un texto y decirle, estoy pensando en ti. Eso es todo lo que usted puede decir. Y cuando escucha a alguien, el hecho de decir, lo siento, eso es todo lo que usted puede decir para brindar alivio a una persona. Otras veces puede ser el simple hecho de ir a su casa y decirle, vamos a caminar al parque. Estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? Y oración, hermanos, mucha oración por aquellos que sufren. Es lo que nosotros podemos hacer. Ahora la pregunta para nosotros, ¿conoces a alguien que está sufriendo? Si no es así, quizás necesitas poner más atención al semblante de la gente, a la manera en que la gente se expresa, a la manera en que la gente reacciona, porque muchas veces la gente reacciona contra nosotros y no es porque tienen algo personal contra nosotros, es más bien como una alerta para que te des cuenta que esa persona está sufriendo. Pongamos atención, hermanos. A veces pasamos nosotros las oportunidades de ministrar a otras personas porque nos tomamos todo personal sin ponernos en los zapatos de quizás el sufrimiento que esa persona está pasando. Así que finalmente, hermanos, Jesús es ese Padre que no abandona. Jesús estará con nosotros siempre.
Es más, quiero que sepas que Jesús pasó por un problema similar cuando Él sintió el abandono del Padre, cuando Él estaba ahí en la cruz. Y Él le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando tú la pasas mal y sufres en silencio, recuerda, Jesús te entiende porque Él pasó por eso. Él no solo te entiende, Él es tu ayudador en medio de la prueba. Él intercede por ti. Tú eres su oveja y Él está trabajando a tu favor. Confía que el Creador que permitió que esa prueba pasara, dará juntamente con esa prueba la salida para que tú puedas soportar. La Biblia dice que no hay ninguna prueba que Dios no nos mande, de la cual Él no nos dé la fuerza para salir de ella. Primera de Corintios 10:13 nos da esa promesa. Así que hermanos, seamos esa iglesia que empatiza con los demás. Seamos empáticos y recordemos que Dios hace aún a sus mejores soldados pasar por dificultades como estas para sentarse con ellos y ministrarlos. Oremos.